¿Qué es la soberanía? Bueno, es un atributo esencial del poder político. Significa la negación de cualquier otro poder superior al del Estado. Por ende, el poder soberano es el más alto y supremo. O sea que no hay ninguno más alto que el alto. Claro que el poder supremo es el alto y supremo, como aquí bien lo dice. ¿Qué es el jurídico? Significa lo legal, o sea, lo que es reconocido por la ley y por el Estado. O sea, que es lo que la ley aprobó ya, al igual que por el Estado. Bueno, las penas de los delitos, tales como el robo y el homicidio imprudencial, consistían en someter al causado a la esclavitud, grabándosele en el rostro unas marcas que simbolizaban el delito que cometió. O sea que así pues antes los castigaban, así como que era como su reprensión por hacer tales delitos. Estos son los castigos más populares que se llevaban a cabo de acuerdo a la cultura maya, para quienes hicieran algo ilícito. O sea que si era un castigo pues bastante fuerte, al igual que así antes los controlaban. Bueno, el derecho maya. El pueblo maya era estricto y severo en lo que respectaba a la aplicación de su ley penal. Bueno, ya dentro de lo que está cabiendo ahorita, es como antes así se manejaban la ley en el antiguo maya. Ahora sí que pues ya nos fuimos un poco atrás del tiempo y pues es ahora como les estoy explicando de cómo regían los del pueblo maya. ¿Qué es una norma? Bueno, es una ley, un reglamento, un ordenamiento o una prohibición. Existen varias, entre ellas están las heteronomas, que son impuestas por otro, interiores, de convicción por el individuo mismo, o unilaterales, que son las que elaboró una de las partes, en este caso el poder público. Las que el gobernador las cumple, por eso se entiende que provienen de una sola de esas dos partes. Bueno, antes de entrar más en materia, tenemos que diferenciar entre las normas jurídicas y las normas religiosas y las normas de etiqueta social, ya que son diferentes. Bueno, la primera sería la organización política y azteca. Bueno, los aztecas conformaban un imperio conocido como la Triple Alianza. Esta incluía las ciudadanías de Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. Tenían bajo su dominio todos los pueblos de Centro de México y los territorios cercanos a los océanos Pacífico y Atlántico. O sea que ellos tres tenían el poder sobre estos, se puede decir, estos pueblos o comunidades que se los mencioné. La función de un jefe local era asegurar la marcha correcta de su villa, dirigir sus soldados e encargarse de los asuntos locales. No percibía impuestos, a pesar de representar al Alach Onik. Las funciones menores eran los túpiles encargados de hacer respetar la ley. O sea que eran los que se encargaban de hacer que valiera la ley, o sea que se obedeciera. Respecto al derecho maya, existían leyes que protegían a la sociedad que eran víctimas de delitos, a lo igual que se castigaban a aquellos que lo realizaban. O sea que eran castigos más bien para la sociedad que eran víctimas, como que bien nos dicen, al igual que aquellos que los realizaban esos delitos. No tan solo era para la sociedad, sino que para todos los que realizaban ese tipo de delitos, era su castigo. El derecho penal del pueblo maya. Delitos como la violación, el adulterio, el estupro o el homicidio intencional eran castigados con la muerte del infractor, que podía darse de varias formas, tales como el descuartizamiento, la lapidación, el ahogamiento en el cenote sangrado, etcétera. Bueno, pues estos eran unos de los castigos que resistían más bien como aquí bien lo dicen los violadores y entre otros, pero o sea, eran como que la forma en cómo los castigaban de una manera pues brutal, o sea, donde realmente antes no estaba bien fundamentado los derechos que ahora tenemos, o sea que antes eran más crueles. Bueno, la siguiente imagen muestra la localización del Imperio Azteca en la Triple Alianza. Pues bien, como aquí bien ven en la imagen,
El imperio azteca y la Triple Alianza gobernaban lo que era sobre la mayor parte de Zacatecas. Era donde más se establecían. Aquí tengo unas imágenes sobre uno de los castigos que más recibían antes en el antiguo Maya, que era el descuartizamiento, la lapidación, que pues los daban con como tipo chicotes y en una lápida, el ahogamiento, que los amarraban de las manos y los tiraban al fondo del mar, o las marcas en el rostro, que era pues igual doloroso, de que les marcaban la cara. La legislación, organización política, la familia y el derecho penal de los aztecas fue de lo que hemos estado hablando y de lo que hablaremos. Bueno, la legislación azteca es la historia azteca, es de un pueblo dedicado a la agricultura, que por algunas razones tuvo que abandonar su territorio conocido con el nombre de Aztlán. En ese lugar florecían y se desarrollarían hasta convertirse en la cultura más dominante y hasta convertirse en la cultura más dominante y representativa de nuestro país. Por esta razón tuvieron una gran influencia en todas las civilizaciones indígenas del periodo anterior a la conquista. Una de las pirámides era el diagrama de la organización política azteca, ya que pues como bien observan, en el máximo, se podría decir, poder, era Tlacahutlio, Tlaoni, sería el rey. Cihuacuatl representaría el rey, o sea que sería el segundo del rey. El Pipiltín serían los sacerdotes, comerciantes, etcétera. Serían los que daban se puede decir, misas, al igual que los comerciantes, los que manejaban, pues, lo que serían las comidas, etcétera. Después serían los artesanos, preparados por un maestro para realizar una actividad. Después de los artesanos serían los macehualis, que serían los ciudadanos comunes. Serían los que supongo que son los que suelen vivir pues en las aldeas. Y pues por último serían los esclavos, los que realmente pues no tenían muchos derechos. Ya pues creo que no tenían ninguno. Solo trabajaban pues para comer y pagar donde vivir. Bueno, lo que sigue sería la familia azteca. La familia azteca estaba sometida a la autoridad del padre. El matrimonio gozaba de un potencial legal y era obligatorio. Este se llevaba a cabo entre los 18 y los 25 años en el caso de los hombres, y para las mujeres entre los 16 y los 22 años, todos los individuos tenían libertad de elegir con quién casarse. Bueno, esos eran unos de los derechos que pues mínimos, los así podían elegir con quién podían casarse, pero siempre y cuando tuvieran entre 16 a 22 años. El derecho penal azteca era demasiado severo, sangriento. Delitos como el homicidio, violación, el estupro, incesto, adulterio, embriaguez pública, salvo en casos de fiestas autorizadas, claro, travestismo para ambos sexos, aborto, hechicería, traición, etcétera, eran castigados con muerte. O sea que era como que un castigo de ley para todos los que cometían ese tipo de delitos, que pues realmente antes, como bien se los había mencionado, no estaban actualizados, o más bien aún no regían nuevas leyes, y eran como que sus leyes de antes, que eran un poco más fuertes. Bueno, continuando, sería con el tema de derecho penal azteca, serían otras penas que también se aplicaban, era la esclavitud, mutilación, destierro, destrucción de la casa y del encarcelamiento. La constitución del país, una constitución es el formato de reglas que se va a seguir en el país. Tienen dos partes. La primera es la dogmática, o sea, la forma de pensar del primero al 29. Son los artículos dogmáticos, también conocidos como garantías individuales entre derechos humanos a partir del artículo 30. Esa es la parte orgánica, es decir, que nos dice cómo se va a organizar el país en autoridades, instituciones para funcionar. ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia viene del latín demos, que significa poder, y kratos, que significa gente.
Es el poder de la gente. En nuestro país se refiere al poder que tiene la gente de elegir sus autoridades mediante su voto, como bien lo hacemos pues en las votaciones que serían el 6 de julio, que ciertas personas se lanzan para presidentes y gobernar cada estado o ciudad. Entonces es donde nosotros podemos votar y decidir qué presidente queremos y creemos que va a hacer funcionar y levantar nuestro pueblo, comunidad o ciudad. ¿Qué son las normas religiosas? Bueno, son aquellas que todos nos enseñan la iglesia, incluyendo como los 10 mandamientos, que eso es una de las reglas que más bien debemos seguir la mayoría de veces. Esas serían las normas religiosas. ¿Qué son las normas de etiqueta social? Bueno, son aquellas que nos sirven para llevarnos bien como los demás miembros de la sociedad, como las modales al saludar en la mesa, comer, el paso de una dama, no subir los codos en la mesa, entre otros. Esos son como las normas de la etiqueta social. Son como los que nos hacen ver, se puede decir, educados de la sociedad. ¿Qué son las normas jurídicas? Bueno, estas son las legisladas, las que son la ley, y para que sean reconocidas como la ley, tienen que haber sido creadas mediante el proceso legislativo. Tipos de gobierno. Existen 4 tipos de gobierno, que sería el republicano, o sea, con división en 3 poderes. El popular, mediante el voto en elecciones, y el imperial, con emperador o dictador. O el último que se vendría siendo el cortesano, real de reyes o monarcas. El popular sería más bien como que manejamos aquí en México, que sería que se eligen conforme al voto, al igual que en Estados Unidos. El imperial sería con emperador o dictador, que se vendría manejando lo que sería en Europa, al igual que el cortesiano, sería el real de reyes o monarcas, que eso se viene más manejando como en Inglaterra. Bueno, ahora vayamos a qué formas hay de derecho, más bien, y les explicaré una de cada una. Bueno, ¿qué es que existe el derecho público? Que sería siendo el derecho penal, el derecho laboral, el derecho agrario y el derecho fiscal. Esos serían los derechos públicos. Y del otro lado tendríamos lo que sería el derecho privado, que ya vendría siendo el derecho civil, el derecho familiar, el derecho internacional o privado y el derecho bustail o bancario. Y por último sería el derecho mercantil o comercio. Las fuentes del derecho. Bueno, la palabra fuente significa manantial, que significa que brota de la tierra de donde emana o proviene. Las fuentes normales o directas sería la legislación, la costumbre, la jurisdicción, tratados internacionales. Fuentes reales, que sería la moral, principios sociales, costumbre y la ética. Las fuentes indirectas, principios generales del derecho, doctrina, normas jurídicas individualizadas. Y por último, las fuentes históricas, que pues derecho no tienen vigencia. ¿Cómo es la creación de una norma? Bueno, es mediante un proceso denominado legislativo. Este consta de varios pasos, mediante lo que se discute de las contras y los pros de una ley. Nueva creación, una que ya no se usará. Derogación, una que ya no existirá. Abrogación, una que continúa pero se le hacen cambios, será reforma. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero y hayan entendido un poco lo que es el derecho, cómo se dio y dónde más o menos cómo lo rigen en diferentes partes del mundo. Y al igual como lo hacían en el antiguo México. Eso sería todo de mi parte. Gracias.